Buenos días, iniciamos con nuestra actividad de capacitación del día de hoy. Soy Carolina Pérez, referente del Programa Departamental de Farmacovigilancia y quien los estará acompañando en nuestra actividad de capacitación. En nombre de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la Dirección de Factores de Riesgo del Programa de Farmacovigilancia, les damos a todos la bienvenida y les manifestamos también nuestro agradecimiento por haber aceptado participar de esta invitación. Bueno, para iniciar, yo les quiero pues como compartir unas pequeñas diapositivas cortas para contextualizar un poco el tema que estaremos abordando el día de hoy. Como se informó en la invitación, vamos a estar hablando de flebitis química, y el objetivo es poder compartir con ustedes conocimiento a través de la socialización de una experiencia exitosa. Bueno, entonces, como todos sabemos, uno de los procedimientos utilizados tanto a nivel hospitalario como ambulatorio para el manejo de las diferentes patologías es la administración de terapia, medicamentos, nutriciones parenterales, productos sanguíneos a través de la vía intravenosa, y muchas veces la vía elegida es el acceso periférico. Asociada a esta técnica se presentan diferentes eventos adversos que pueden estar asociados a muchas causas, y uno de esos eventos adversos son las flebitis. Como lo describe la literatura, la flebitis es la inflamación de una vena superficial causada por la irritación de sus paredes. Se presenta en una incidencia bastante alta. Algunos autores lo describen como que se presenta hasta en el 80% de los pacientes que reciben tratamiento a través de la vía intravenosa, y eso repercute en el incremento de los costos que están asociados muchas veces a tener que estar cambiando el catéter, a el tratamiento farmacológico adicional que requiere el paciente para manejo de este evento, la modificación del tratamiento farmacológico que se venía administrando, y también esto repercute directamente en el impacto en la salud del paciente por las molestias que le trae, por el temor a continuar recibiendo el medicamento. Y también se ha evidenciado un aumento en la carga laboral para el personal de enfermería, básicamente por los cuidados adicionales que requiere ese paciente, por los recurrentes cambios en esos accesos venosos. Bueno. Las flebitis químicas son consideradas un evento adverso directamente asociado al cuidado de enfermería, debido a que la inserción, el manejo, la monitorización, el retiro de los catéteres venosos periféricos es una actividad propia del personal de enfermería. Sin embargo, es muy importante mencionar que existen una serie de condiciones y de factores de riesgo que influyen en la ocurrencia de este evento adverso, y esto hace parte de lo que estaremos abordando el día de hoy. Bueno, aquí para contarles un poco desde el Programa Departamental de Farmacovigilancia, la información que nosotros recibimos durante el periodo de enero-octubre de este año. Se han recibido un total de 566 eventos reportados como flebitis. Esos 566 eventos han estado asociados a 27 instituciones de salud, obviamente pues que realizan administración de medicamentos por vía intravenosa. Como lo pueden ver pues en la gráfica de acá, en la partecita de abajo, es un evento que se presenta con bastante incidencia. Siempre se encuentra dentro de los 3 eventos con mayor incidencia, seguido de los RAS, el prurito y las cefaleas. Y cuando analizamos los medicamentos que se encuentran asociados, encontramos la claritromicina y la vancomicina como los medicamentos con mayor número de eventos. Esto es acorde a lo que se encuentra descrito en la literatura. Sabemos que estos dos medicamentos son altamente flevosantes
Y bueno, y básicamente pues en estos casos serían casi que flebitis esperadas. Sin embargo, no quiere decir que no se puedan implementar estrategias para prevenir o para evitar las flebitis asociadas a estos medicamentos. Bueno, en el tercer y cuarto lugar de este listadito de medicamentos que les pongo en pantalla se encuentran la cefazolina y el tramadol. Estos dos medicamentos son medicamentos que no cumplen con las condiciones químicas para presentar flebitis, pero sin embargo en la práctica clínica podemos evidenciar que efectivamente sí se presenta. Bueno, sabemos que no siempre las flebitis, y en este caso específico las flebitis químicas van a poder evitarse. Sin embargo, desde el Programa Departamental de Farmacovigilancia, el objetivo que estamos pues buscando a través de este evento de capacitación es poder disminuir la incidencia de las instituciones de nuestro departamento y bueno, suministrarles herramientas para que ustedes puedan identificar adecuadamente, que conozcan pues cómo se identifica y se diferencian las diferentes tipos de flebitis, y que además tengan las herramientas para hacer prevención y manejo de este evento. Como se los había mencionado desde el principio, estaremos abordando el tema desde la socialización de una experiencia exitosa. En el marco de las actividades de seguimiento de los programas institucionales de farmacovigilancia, identificamos como fortaleza en esta institución que nos va a estar acompañando el día de hoy la implementación de una estrategia para la prevención y el manejo de las flebitis. Ellos con esa estrategia han demostrado una disminución importante en la incidencia de este evento en los pacientes que atienden, y es la razón por la cual les hicimos extensiva la invitación a este espacio. En esta institución es la Fundación Clínica del Norte. De la Fundación Clínica del Norte nos estarán acompañando el día de hoy Gina Marcela Jiménez Pineda, especialista en accesos vasculares avanzados, enfermera de seguridad del paciente y líder de terapia intravenosa. Viviana Andrea Marín Arias, química farmacéutica, líder de programas especiales de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia. Bueno, antes de darles el paso a Gina y a Viviana, les informo que en el chat van a encontrar el acceso al listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Adicional a esto, se va a disponer de un formulario para que registren allí las dudas, las preguntas que quieran hacernos, los comentarios. Tener en cuenta que a través de este formulario es la única herramienta que vamos a tener para interactuar con ustedes, teniendo en cuenta pues que estamos en un evento en vivo. Listo. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Gina y a Viviana, agradecemos su presencia y el conocimiento que nos van a compartir el día de hoy. Bienvenida, Gina. Buenos días a todos, muchas gracias Carolina, a la Secretaría por hacernos esta invitación. Para nosotros pues es importante que otras instituciones conozcan de nuestro trabajo. La enfermería o la atención de los pacientes ya es basada en la evidencia, entonces la literatura pues ya no las podemos saber mucho de memoria y ya puede estar como muy estudiada en otros países, y la idea es desde la parte local como tomar la mayor cantidad posible de información para poder implementar en nuestras instituciones y que eso se vea reflejado, pues, obviamente en la atención y en la satisfacción de los usuarios, ¿cierto? Entre menos complicaciones tengan, obviamente va a ser mucho mejor y mucho más reconfortante para el paciente y la familia. Entonces, les vamos a hablar de nuestra experiencia exitosa en nuestra institución. Nuestra institución Clínica del Norte está ubicada en el municipio de Bello. El día de hoy entonces nos va a acompañar también la química farmacéutica Viviana Marín. Importante que sepan que todo lo que les vamos a contar es un trabajo de varios años, un trabajo en equipo
donde juega un papel muy importante otras especialidades y otras dependencias, ¿sí? Entonces a eso los invitamos. La idea es que sepan que eso es un trabajo articulado, que no podemos trabajar aislados. Inicialmente, nosotros hicimos una revisión ardua de la literatura donde sacamos aspectos muy importantes a tener en cuenta para la construcción de protocolos, ¿sí? ¿En cuál nos basamos principalmente? En el de la Sociedad Española, que habla de flebiticero, donde tienen pilares fundamentales o paquetes instruccionales, que son los principales, son 5, donde nos habla de la elección adecuada del tipo del catéter, higiene de manos, el cómo, cuándo y cómo, la preparación de la piel, que el producto recomendado es clorexidina al 2% más alcohol al 70%, cómo tener un mantenimiento aséptico de los catéteres y cuándo retirar los catéteres que no sean necesarios. Entonces vamos a hablar rápidamente de todos estos ítems y obviamente, como Carolina lo indicó, esta charla está enfocada como a la prevención de flebitis químicas como tal. Entonces, dentro de flebitis cero, dentro de este paquete, inicialmente nos habla de la elección del catéter y para ello se hace necesario aprender un poco de física, ¿sí? La ley de Poisson nos indica que el flujo de sangre está directamente proporcional o directamente relacionado con la longitud del mismo, ¿cierto? Para poder entender eso, básicamente se ha estudiado que existen 2 tipos de flujo. Está el flujo laminar, como lo ven en la parte inferior de la pantalla, que es un flujo como su nombre lo indica, ¿cierto? Está en láminas o en capas, ¿sí? De forma directa. Y está el flujo turbulento. El flujo turbulento está también directamente relacionado con factores intrínsecos del paciente. Pueden ser pacientes que tengan ateromas, pacientes de pronto con problemas de coagulación o, ¿sí? Directamente de cómo sea la anatomía también de sus vasos sanguíneos y los sitios anatómicos, que más adelante les voy a como a hablar un poquito de cuál es el ideal o cuál es el recomendado según la literatura. ¿Qué encontramos acá también en el mercado? Tenemos varios tipos de catéteres periféricos que están diseñados con material de silicona y con poliuretano. ¿Qué dice la literatura que nos recomienda, cierto? Entonces acá les voy a comparar los dos. La silicona tiene el catéter paredes más gruesas, por lo tanto la luz del vaso pues o la porción que nos queda para que pase el medicamento va a ser mucho más pequeña. Lo contrario que pasa con el material de poliuretano, que los catéteres son de paredes mucho más delgadas y obviamente la luz del catéter periférico va a ser mucho más grande. ¿Por qué son más delgadas? Porque el poliuretano es un material que resiste hasta 10 veces más que la silicona, ¿cierto? Entonces el catéter puede ser fabricado con paredes más delgadas. ¿Qué otras ventajas tiene este tipo de material? Tromboresistencia, termosensibilidad, memoria elastomérica, quiere decir que si se distiende cuando ya no se usa, igual va a volver a su posición normal, y es biocompatible con los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y con los medicamentos que pasan a través de él. Otro aspecto importante de anatomía que debemos entender es, y que va directamente relacionado con el flujo, es que si nosotros utilizamos cánulas más pequeñas, o sea, catéteres periféricos pequeños, permiten un mejor flujo de sangre alrededor pues de este, ¿cierto? Y eso mejora obviamente la hemodilución. ¿A qué nos referimos con eso? Si nosotros canalizamos un acceso periférico en un vaso, un catéter, y utilizamos un catéter pequeño, el vaso va a tener más diámetro, ¿cierto? Va a tener de pronto mejor flujo
para poder arrastrar los medicamentos. Entonces la dilución obviamente va a ser mucho mejor. En cambio que si utilizamos catéteres grandes que ocupen la luz del vaso en gran magnitud, pues la dilución va a ser muy pobre y las cánulas grandes obviamente van a irritar las paredes del vaso sanguíneo, lo cual nos puede estar hablando de una flebitis mecánica. Y también si le adicionamos un medicamento irritante o vesicante, va a tocar también las paredes del vaso más lo que la irrite la cánula, entonces obviamente el riesgo de flebitis mixta, mecánica y química va a ser mucho más alto. Y el riesgo de trombosis y de isquemias secundarias pues al procedimiento pues va a ser también un factor importante. En ese orden de ideas, pues este recuadro básicamente es como para que ustedes comparen los diámetros de las venas y cuál es la tasa de flujo que se tolera. Anteriormente nos enseñaban en nuestra academia que deberíamos canalizar, ir ascendiendo, ¿cierto? Desde lo distal a lo proximal. Entonces arrancábamos a canalizar en dorso y se iban dañando las venas, pues íbamos cambiando de sitio anatómico. Ya lo que nos recomienda la literatura es utilizar venas de gran calibre, ¿cierto? ¿Cuáles son? En el antebrazo, por ejemplo, las venas de antebrazo miden aproximadamente 6 milímetros y nos soportan una tasa de flujo de 20 a 40 mililitros minuto. La vena basílica, que es una vena más profunda que se encuentra que está desde el antebrazo hasta el brazo, ¿sí? Tiene un diámetro de 8 a 10 milímetros y como ustedes lo ven, pues la tasa de flujo que soporta es mucho más alta, entre 90 y 150 milímetros. Entonces, entes muy importantes en los que nos basamos es la INS, ¿cierto? Nos dice que el catéter no debería ocupar más del 45% del vaso. Incluso el catéter básicamente no puede ocupar ni siquiera la mitad del vaso sanguíneo. Entonces, si así utilicemos catéteres de calibre pequeño en venas de dorso, no se nos va a cumplir con esa regla que les estoy explicando. Entonces, sitios anatómicos que nos quede claro: antebrazo, cara externa y brazo. ¿Sí? Entonces allí ya esto va a ser importante tenerlo en cuenta para prevenir de entrada ya la flebitis mecánica. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto nos habla los bundles de flebitis cero? La higiene de manos. Entonces, ¿cómo? Según obviamente la técnica de la OMS. ¿Cuándo? Aplicamos los 5 momentos que conocemos. Y utilizar obviamente el uso de guantes, todas esas medidas enfocadas a prevenir la flebitis infecciosa bacteriana, como la conocemos también. ¿Qué otro aspecto nos ayuda a prevenir la flebitis bacteriana? Utilizar el producto adecuado para realizar buena asepsia. ¿Sí? Antes utilizábamos solo alcohol. Lo recomendado es utilizar clorexidina al 2% en base alcohólica al 70%. La fotografía que encuentran son como los productos más utilizados o más los que más rotan, perdón, en el mercado. ¿Sí? Esto están a base de lo mismo, clorexina al 2 más alcohol al 70. Esto es en spray, esto es una bolsa unidosis y son toallitas también que vienen impregnadas del mismo producto. Otro aspecto importante para prevenir la flebitis mecánica y la bacteriana es la utilización de estabilizadores como películas transparentes. En el mercado hay diferentes marcas, ¿sí? Y la utilización de un adaptador que ya en una diapositiva siguiente pues les voy a explicar cuáles son las características recomendadas según la literatura. Para prevenir también la flebitis bacteriana, la literatura nos recomienda que debemos realizar el producto adecuado, sí, ¿cierto? Pero también con la técnica adecuada. Entonces el producto queda claro que lo recomendado es clorexina al 2 más alcohol al 70. En caso que en las instituciones no tengan este producto, pueden utilizar alcohol al 70 no más. La idea es entonces utilizar este producto y realizar una fricción vigorosa alrededor del puerto de acceso, más o menos entre 5 a 60 segundos.
¿sí? Esos artículos también nos soportan la misma recomendación, ¿sí? Del producto y de la técnica para acceder al puerto de inyección. El último aspecto de Flevitis 0 nos dice cuándo debemos retirar los catéteres, ¿cierto? Cuando ya no son necesarios. En nuestra institución nosotros los retiramos entonces cuando el paciente ya termine su terapia venosa, cuando obviamente tenga signos clínicos de flebitis, extravasación, filtración a través del sitio de inserción, o que estemos sospechando una infección secundaria a ese acceso periférico. Esto nos sirve para llegar a la conclusión que nosotros en la institución ya no cambiamos los accesos periféricos por periodos de tiempo. Nosotros los accesos periféricos los cambiamos solamente ante signos clínicos o por no pertinencia. Y también en nuestra institución solamente van a estar canalizados los pacientes que tengan terapia venosa, los pacientes que necesiten algún medio de contraste o los pacientes que su condición clínica sea inestable o estén en unidades de alta dependencia, ¿cierto? Como unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidados especiales, pero casi siempre pues esos pacientes tienen algún medicamento intravenoso. Este recuadro es como para resumir todo lo que les acabo de decir. Existen los 3 tipos de flebitis, está la química, la bacteriana y la mecánica. Y la química está provocada por medicamentos, como su nombre lo indica, ¿cierto? ¿Qué signos clínicos podemos encontrar? Podemos encontrar varios de los que les voy a mencionar: eritema, rubor, dolor, induración, calor y cordón venoso palpable. Esto depende del tipo de flebitis. La bacteriana, como su nombre lo dice también, es la contaminación del sistema intravascular. Puede ocurrir porque no realizamos una buena asepsia antes de realizar la punción o porque no realizamos una buena asepsia a los puertos de acceso, como se los había explicado anteriormente, y con la técnica inadecuada, ¿cierto? ¿Qué signos clínicos? Eritema, edema, calor, salida de secreción purulenta, aunque no siempre ocurre, fiebre, aumento de reactantes de fase aguda, ya esos paraclínicos de extensión que se le realiza al paciente, donde hay aumento de leucocitos y obviamente PCR. La flebitis mecánica es de las más comunes, que también la prevenimos cuando utilizamos un catéter pequeño en una vena de buen calibre, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos esas venas de dorso, esas venas de antebrazo, cercanos a zonas radiales, ¿sí? Que son muy pequeñas, y utilizamos catéteres grandes, pues vamos a correr el riesgo de transfixiar el acceso, ¿sí? También puede ocurrir cuando realizamos una fijación inadecuada y queda inestable, o porque el paciente accidentalmente se desplaza el catéter. Son las que más rápido pueden resolver y pueden causar leve edema, leve eritema y un dolor modulado, que quiere decir que solamente el paciente tiene leve dolor cuando palpamos la zona afectada. También quiero que se queden con la imagen de esta gráfica, donde están los factores que pueden desencadenar o pueden predisponer a la aparición de una flebitis, ¿cierto? Entonces tenemos factores ambientales, condiciones locativas, el ambiente hospitalario, porque hay muchos microorganismos, y los productos farmacéuticos como tal. ¿Qué es importante saber? Y porque ahí es donde jugamos un papel fundamental, que el personal de salud puede aportar a la aparición de esa flebitis en un 69%, que es el que podemos prevenir, obviamente, realizando una adecuada selección del catéter, un buen sitio anatómico y una preparación adecuada de medicamentos. Y solamente el fármaco como tal, la molécula y la preparación de pronto del medicamento, aporta un 31% de factor que predispone para que haya aparición de la flebitis. En esta segunda parte, como vamos a ahondar es lo de flebitis química, pues los voy a dejar en compañía de la química farmacéutica para que ella complemente a fondo de pronto este tema.
Bueno, muy buenos días para todos. Como la jefe me presentó al inicio, mi nombre es Viviana, yo soy química farmacéutica. Como el tema que nos acompaña el día de hoy es la flebitis química, vamos a abordar sobre este tema. Entonces, como la jefe anteriormente expuso sobre la definición, entonces, ¿qué es una flebitis química? Es una lesión de la parte más íntima de la vena, ocasionada por un medicamento, por un fármaco, y que el síntoma más frecuente es la inflamación, pero se desencadena otros síntomas que son muy frecuentes y que nos identifica más una flebitis química, como cuál, la aparición de un cordón. El cordón puede ser palpable o no, hay una presencia de eritema, un rubor, un dolor y una induración. Hay varios factores de riesgos que generan que se aumente o se presente la flebitis química, como cuáles: el pH del medicamento, la osmolaridad del medicamento, la velocidad con que yo infunda ese fármaco y cómo se adecua el medicamento, o sea, la parte de la reconstitución o la dilución cuando aplique. Esos factores de riesgo ya los vamos a ver entonces en las siguientes diapositivas. Acá les traje varios artículos científicos donde nos muestran cómo este tema de las flebitis se ha convertido en un problema común de manejo hospitalario. Entonces, este es un artículo de la revista de PubMed, publicado en el año 2011. Entonces, desde el 2011 nos están hablando de que la flebitis es un problema común asociado a la terapia intravenosa. En este artículo prácticamente hablan de los factores de riesgos, cómo hacemos para prevenir la misma. En este otro artículo de la revista de American Journals, ese sí es más reciente, este es de este año, de abril del 2020, nos menciona cómo las tromboflebitis a través de un catéter venoso periférico tiene gran incidencia. Entonces, el artículo básicamente nos menciona que según las guías INS, el índice de incidencia de las flebitis, según teóricamente, es del 5%. Sin embargo, en el artículo mencionan que varias publicaciones reportan un porcentaje de incidencia entre el 20 al 80%. Como vemos, es un porcentaje de incidencia bastante alto, lo que ocasiona un problema, como dije, a nivel hospitalario. En el artículo mencionan que hay varios factores de riesgo. Una es la parte del paciente, o sea, pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que ya hayan tenido un antecedente de tromboflebitis, o ya que no son netamente del paciente, como es el catéter intravenoso, lo que hablamos ahorita anteriormente, el sitio anatómico, el tiempo de exposición del catéter y los medicamentos. Y por último tenemos este otro artículo, también muy reciente, es de este año, de mayo del 2020, de la revista PubMed, en los cuales se hizo un metaanálisis con varias publicaciones, en los cuales se tuvieron en cuenta 35 estudios y muestran que de 20.697 catéter intravenosos colocados en 21.579 pacientes, la incidencia de aparición de flebitis es del 31% por cada 100 catéter, o sea, es una incidencia bastante alta. Y también muestra el artículo que el porcentaje de generarse una flebitis severa es del 4%. Entonces, la literatura nos soporta y nosotros en base a eso debemos de crear protocolos que nos ayuden a prevenir la misma. Bueno, entonces, hablando de los factores contributivos de una flebitis química como tal, hay varios factores. Está en primera instancia todo lo que nos mencionó la jefe inicialmente, que es el catéter, la técnica, el material, la permanencia del mismo, pero están otros factores que es netamente del medicamento, como es el pH, la osmolaridad, la velocidad en que yo infunda ese fármaco y el tipo de infusión con que se realice la infusión. La literatura también nos muestra que la
neonatos. Casi un 52% de los pacientes neonatos tienden a generar flebitis a nivel químico. Bueno, entonces en este orden de ideas vamos a hablar primeramente de la velocidad de infusión del medicamento. Tenemos que tener claro que físicamente hablando, velocidad es espacio sobre tiempo, pero nosotros químicamente hablando, ese espacio lo reemplazamos por el volumen de dilución del fármaco. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando se aumenta la velocidad, el volumen de dilución del fármaco, yo tengo que aumentar también el tiempo, porque cuando le cambian las dosis a los pacientes, la dilución, si aumentamos esa concentración del fármaco y por ende el volumen de dilución, yo debo de aumentar ese tiempo, porque si dejo el mismo tiempo a un volumen muy alto, pues la velocidad se me ve afectada y yo estaría pasando el fármaco a una velocidad muy rápida. Y esto lo que nos hace es aumentar el riesgo de una aparición de una flebitis química. Entonces, lo que les quiero decir es que siempre que aumentemos el volumen de dilución, debemos de aumentar el tiempo y no infundir el medicamento en el mismo tiempo que se venía trabajando o en menos tiempo. Para garantizar esto es importante manejar bombas de infusión. Las bombas de infusión nos controlan esa velocidad. Nosotros institucionalmente tenemos protocolizado que todos los medicamentos se pasen por bomba de infusión y esto nos garantiza una velocidad constante y que no se pasen en menos tiempo ni en mayor tiempo, sino a lo que yo programe la bomba. Bueno, lo otro es el tipo de infusión. Entonces hay varios tipos de infusiones para administrar un fármaco. Es la infusión continua, la infusión intermitente y la infusión prolongada. Nosotros hablamos de infusiones intermitentes cuando se infunde el medicamento entre 15 a 120 minutos. Las infusiones prolongadas es cuando se infunde el fármaco entre 2 a 4 horas. Y las infusiones continuas, hablamos de ellas cuando se infunde el medicamento entre 12 a 24 horas. Entonces, como vemos en la gráfica, la infusión continua nos garantiza una concentración plasmática del fármaco constante a través del tiempo. Estas infusiones continuas las utilizamos mucho cuando el fármaco tiene tiempo de vida media muy corta. Nosotros en la institución también tenemos varios medicamentos protocolizados para infusión continua. Entre ellos tenemos la sedación, algunos inotrópicos y vasopresores. Esos medicamentos entonces se infunden a una velocidad continua, a una infusión continua. En ese orden de ideas, lo que quiero decir es que los medicamentos cuando se infunden continuamente tienen más riesgo de generar una flebitis a nivel químico, porque la vena, el vaso sanguíneo está expuesto todo el tiempo a ese fármaco irritante o vesicante. Entonces, en infusiones continuas tenemos que tener precaución y garantizar venas exclusivas para la administración del mismo. Bueno, otro factor importante es el tema del pH del fármaco. ¿Qué es el pH? El pH es la concentración de iones de hidrógeno presentes en una disolución. Entonces, en esta tabla que vemos acá, hablamos de un pH neutro cuando el pH es igual a 7. pHs por debajo de 6 son pHs ácidos y por encima de 8 son pHs alcalinos. La literatura nos habla que en pHs menores a 5 y mayores a 9, o sea, pHs altamente ácidos y altamente alcalinos, la probabilidad de generar flebitis químicas es muy alta. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de pHs de los medicamentos cuando vamos a infundir un medicamento y si es necesario tener una vena exclusiva para él para estar en vigilancia continua y evitar que otro fármaco nos aumente el riesgo de la misma. Nosotros en la institución, dentro de nuestro protocolo de tabla de estabilidad, tenemos incluido el tema de pHs para que enfermería pueda consultarlo y sea más visual el tema de cuáles son altamente flevosantes o no. En la siguiente diapositiva, entonces les traigo cuáles son los pHs más ácidos según los que más hemos utilizado en la clínica.
Todo este tema de los pH lo sacamos de bases de datos, muy recomendada la de Micromedex. Entonces tenemos un listado bastante alto, son más los medicamentos ácidos que los básicos, entonces tenemos el bromuro de rocuronio, la clemacina, la desmopresina, el filgastril, el haloperidol, la ketamina, la morfina, la N-acetilcisteína, la naloxona, el ondansetron y el remifentanilo. Y con respecto a medicamentos de antibióticos altamente ácidos, tenemos la micacina, la anfotericina B, la ciprofloxacina, la claritromicina, la moxifloxacina y la vancomicina. Y con respecto al grupo de los inotrópicos y vasopresores, tenemos la adrenalina, la norepinefrina, la vasopresina, la milrinona, la miodarona y el labetalol. Y como medicamentos sedantes tenemos el midazolam con un pH de 3. Y si vamos a hablar de los medicamentos básicos, entonces altamente básicos con pH superiores a 9, tenemos de nivel general, tenemos la fenitoína, el fenobarbital, la furosemida, el hierro sacarosa y el tiopental. Con respecto al grupo de los antibióticos está el aciclovir, la ampicilina sulbactam, la ampicilina solita, el ganciclovir y el trimetoprim sulfametazol. Y con electrolitos tenemos el fosfato de potasio. Entonces, como pueden ver, son más los medicamentos ácidos que los medicamentos altamente alcalinos. Bueno, entonces otro factor importante es el tema de la osmolaridad. Cuando hablamos de osmolaridad químicamente, es la concentración de moles de soluto en un litro de solución. ¿Eso qué quiere decir? Es la concentración que yo tengo del soluto disueltos en una solución, en un litro de solución. Entonces, cuando tenemos un medicamento con una osmolaridad muy alta, la presión osmótica que tiene que ejercer el medicamento para pasar por esa vena o por ese vaso sanguíneo es muy alta. Por eso es que los medicamentos con osmolaridades muy altas tienden a generar flebitis química. Entonces, la literatura nos recomienda que cuando hablamos de medicamentos con una osmolaridad mayor a 900 miliosmol por litro, basados en la guía de la INS, no se recomienda que se pasen por vena periférica, sino por un catéter central. Entonces, eso también lo tenemos que dejar claro dentro del protocolo para cuando conozcamos la osmolaridad de ese fármaco, no se administre por un catéter periférico, sino por un catéter central. Cuando hablamos de osmolaridades, debemos de conocer también que hay ciertos tipos de soluciones, isotónicas, hipertónicas, hipotónicas. Las isotónicas es cuando la concentración del soluto es igual a la concentración de las moles de solvente. O sea, está equitativa y tiene una osmolaridad de 280 a 375 miliosmol por litro. Las soluciones hipertónicas es cuando la concentración de las moles de soluto es mucho mayor que las moles de solvente. Y hablamos de osmolaridades mayores a 350 miliosmol por litro. Entonces, en esas son las que tenemos que tener precaución porque son las más altamente flevosantes. Y las soluciones hipotónicas son cuando la concentración de moles de soluto es mucho menor que las moles de solvente. Y hablamos de osmolaridades menores a 275 miliosmol por litro. Teniendo eso claro, entonces ya sabemos cuáles son los altamente flevosantes según el tipo de fármaco. Dentro de nuestra experiencia institucional, hemos identificado en toda la estadística varios medicamentos altamente flevosantes. Tenemos la ampicilina sulbactam, la cefazolina, el tramadol tanto de 50 como de 100 miligramos, la fenitoína, la ciprofloxacina de 100, 200 y 400, el omeprazol, la vancomicina y la ketamina. Entonces, en las siguientes diapositivas le voy a mencionar algo que también determinamos durante nuestra experiencia clínica. Cuando veíamos que los pacientes tenían combinaciones de cefazolina con tramadol administrado concomitantemente, la aparición de flebitis era mucho más alto la incidencia.
Por eso consultamos varios artículos para mirar si eso estaba basado también en la literatura y encontramos varias evidencia en la literatura, entre ellos un boletín de la INS de más o menos hace 5 años, en los cuales realmente nos mostraban esto, que esta combinación aumentaba el riesgo de la misma. Por ende, lo dejamos descrito dentro de nuestro protocolo, que ahorita más adelante la vamos a mencionar, que es la tabla de estabilidad. En la parte de la administración hay una aclaración para el personal de enfermería y es vigilar signos de flebitis cuando el paciente tiene tramadol. Entonces, esta combinación es para que se vigile altamente porque aumenta el riesgo de incidencia de la misma. Bueno, aquí les traje todo el flujograma del programa, cómo manejamos nosotros las flebitis en términos generales. Entonces, siempre hay un reporte de la misma a través de seguridad del paciente o cuando se detecta por búsqueda activas a través de las rondas que realizamos, que ahorita más adelante vamos a mencionarles las rondas que tenemos protocolizadas. Cuando ya identificamos esa flebitis, la jefe de accesos vasculares, que fue la que nos expuso inicialmente, realiza una revisión. ¿Para qué? Para clasificarla si es química, mecánica o bacteriana. Dependiendo del tipo, se dirige para realizar el análisis y el seguimiento a la persona pertinente. Entonces, si es química, esa flebitis es analizada y revisada por el químico farmacéutico. La mecánica es netamente de la jefe de accesos vasculares y si ya tenemos una flebitis bacteriana, la jefe de accesos vasculares en conjunto con control de infecciones realizaría el manejo en el caso de que necesite manejo antibiótico. Después de tener revisada y clasificada la flebitis, se le realiza seguimiento al paciente hasta mejoría de síntomas. Las recomendaciones para el personal de enfermería es colocar siempre los paños hasta que el paciente ya clínicamente no tenga ningún signo ni síntomas. Ahorita más adelante vamos a ver el manejo en general de todo el tema de las flebitis. Y finalmente se realiza una clasificación entre si es prevenible o no prevenible según el protocolo institucional. Entonces, en el caso de las químicas, hablamos de prevenibles y no prevenibles cuando nos basamos en el protocolo de adecuación del fármaco y en la administración del mismo. Cuando identificamos que la flebitis es prevenible y tenemos incidencia en el mismo factor, hacemos planes de mejora para revisar qué podemos hacer para disminuir esa incidencia. Y por último, realizamos el reporte a nuestro ente regulatorio, que es el INVIMA, y a la Secretaría de Salud por reporte de eventos adversos a medicamentos según si es grave o no grave, entonces en el tiempo estipulado. Esta última parte es importante tenerla en cuenta porque de pronto muchas veces no estamos reportando estas flebitis como una RAN. Y esto es un factor importante, como lo dijo inicialmente Carolina, esto hace parte del programa de farmacovigilancia y nos ayudan a determinar cuáles fármacos están realizando más incidencia en la aparición de las flebitis químicas. Bueno, entonces con respecto al manejo, en términos generales, ya sea mecánica, química o bacteriana, siempre se debe recomendar esta parte. Entonces, siempre debemos retirar el catéter periférico, realizar la colocación de los paños con agua y sal Exxon. La literatura nos ha demostrado también que la colocación con agua caliente no es muy recomendable, pues las flebitis generan de por sí calor, entonces aumento más medio calórico al paciente y no es muy recomendable. Entonces, el agua debe estar tibia, no caliente, sino tibia. Por protocolo lo tenemos que se realice 3 veces al día, cada 8 horas. En cada colocación de la misma se debe realizar el cambio del agua y que la técnica adecuada no sea colocar el paño y dejarlo ahí, sino colocar, retirar, colocar y retirar. Y se le realiza un seguimiento activo al paciente hasta mejoría total de síntomas. En esto es importante que no solamente el paciente se le hace el seguimiento intrahospitalario, sino que si nuestro paciente se va de alta,
con aún síntomas de flebitis, el seguimiento sigue ambulatoriamente vía telefónica y se le sigue recomendando la colocación de los paños hasta que ya no tenga ningún síntoma asociados a la misma. Bueno, vamos a hablar entonces ya del manejo de la extravasación. ¿Qué es una extravasación a diferencia de una flebitis? La extravasación es cuando ya se sale el líquido, en este caso el medicamento, por fuera del vaso sanguíneo, ¿sí? Es posible que cuando no se maneje a tiempo una extravasación se convierta ya en la flebitis química como tal. A veces ese índice de incidencia de convertirse de extravasación a flebitis es muy alto. Por eso cuando se identifica una extravasación hay que hacer el manejo rápido y el manejo adecuado. Entonces nosotros dentro de la institución tenemos este protocolo para el manejo de la extravasación y es detener inmediatamente la infusión del medicamento. La recomendación es que no se retire el catéter periférico, sino que se retire el equipo bomba. No se recomienda lavar la vía ni generar presión en el área extravasada. Lo que se debe hacer es aspirar con una jeringa por el mismo acceso venoso entre 5 a 10 mililitros de sangre para garantizar la mayor extracción del medicamento. Solamente vamos a recomendar utilizar una jeringa de insulina y aguja de insulina cuando se formen ampollas a nivel subcutáneo. Ahí sí debo de utilizar una jeringa y aguja de insulina y se realiza la extracción del fármaco en esa ampolla que se forma subcutáneamente. Otra recomendación es que siempre marquemos el área extravasada para hacerle seguimiento al paciente y mirar que la misma cada día no vaya aumentando, sino que por el contrario vaya disminuyendo. La otra recomendación es elevar siempre la extremidad afectada a nivel del corazón o superior del corazón. No aplicar, como dijimos ahorita, ni presión ni vendajes en esa zona extravasada. Y a diferencia del manejo de la flebitis, la recomendación según las guías es aplicar hielo durante 20 minutos en una frecuencia de 4 a 6 horas por 24 a 48 horas. Pero esto de las 48 horas depende también de la evolución del paciente. Si a las 48 horas vemos que el paciente no ha mejorado los signos y síntomas, tenemos que seguir colocando el hielo. Es importante siempre que enfermería reporte este manejo para que quede evidenciado dentro de la historia clínica. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestras estrategias efectivas, lo que hemos realizado en la institución para prevenir, disminuir este índice de incidencia de flebitis en términos generales y más en las flebitis químicas. Entonces, lo primero fue que creamos un protocolo o tabla de estabilidad donde está toda la información de los medicamentos que manejamos en la institución a nivel intravenoso. En la parte inicial está toda la información del fármaco, luego está toda la parte de la adecuación, la reconstitución, la dilución, el tiempo de administración, la fotosensibilidad, las estabilidades, cuáles son las RAN más frecuentes de esos medicamentos y cuáles son incompatibles en Y. Entonces, en este caso, siempre debemos de consultar el protocolo para administrar los medicamentos adecuadamente. Entonces, como dije ahorita, manejamos todo por bombas de infusión. El protocolo de la institución lo tenemos establecido que por el canal B siempre coloquemos los medicamentos y por el canal A realicemos el lavado de equipo. ¿Por qué señalé con rojo esta parte? Porque siempre que se termine de infundir un fármaco, debemos de realizar un lavado del equipo. En ese equipo, desde la cámara hasta el acceso vascular del paciente, se tienen 20 mililitros de fármaco que muchas veces no se termina de infundir en el paciente. Entonces, este lavado, ¿por qué es importante? Uno, porque tenemos que garantizar que toda la infusión del medicamento llegue al paciente para garantizar la terapia adecuada. Y dos, porque se debe lavar ese equipo para que si llega otro fármaco que sea incompatible, no nos neutralice o no nos cristalice el equipo.
Y eso también lo hemos evidenciado que nos ha disminuido la flebitis química. Bueno, lo otro es que cuando realicemos este lavado del equipo, lo debemos de realizar a la misma velocidad en que administremos el fármaco. Nosotros anteriormente realizábamos ese lavado a bolo, es decir, lo pasábamos muy rápido y como ahí quedaba los 20 mililitros del mismo medicamento, entonces el medicamento lo infundí muy bien en el tiempo determinado, pero al realizar el lavado me generaba la flebitis química. Entonces, concluimos que ese lavado de esos 20 mililitros se debe realizar a la misma velocidad y con eso también disminuimos el tema de las flebitis químicas al realizar el lavado a la misma velocidad. Bueno, entonces le voy a dar paso a la jefe nuevamente para que nos siga contando todo el tema de las estrategias que tenemos en la institución. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las estrategias que implementamos en la institución, quiero contarles que dentro de nuestros protocolos se crearon guías rápidas, es más fácil visualmente identificar algunos factores. En la parte izquierda está como una tabla con colores que equivale como a los calibres de los catéteres y a las condiciones o a las indicaciones en qué momento los pacientes deben estar canalizados con dichos calibres, ¿cierto? Los colores corresponden como al color del diámetro del catéter que tenemos en el mercado actualmente. En la parte derecha está la tabla de clasificación para las flebitis. Los recuadros de color azul son como los signos o síntomas que presenta el paciente. Los números corresponden a los grados de flebitis, al grado de flebitis, y los recuadros de colores son como las acciones inmediatas que debemos tomar. ¿Qué otra estrategia implementamos? Anteriormente cambiábamos el catéter cada 72 horas, así estuviera adecuado en cuanto a calibre y en cuanto a estado general, ¿cierto? Actualmente, como ya se los había mencionado anteriormente, ya los cambiamos solamente ante signos clínicos o según pertinencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos rondas de verificación, ¿sí? En todos los servicios de la clínica, donde verificamos obviamente el estado del catéter, donde verificamos en qué condiciones pues, generales está, pero también verificamos que el calibre sea adecuado y que el sitio anatómico sea adecuado. Estas foticos equivalen como a sitios inadecuados, ¿cierto? Esta está en dorso, esta está en pliegue radial. El hecho de que el paciente obviamente esté moviendo todo el tiempo la mano empieza a dilatar el sitio de inserción, pues sí va a haber obviamente filtración y va a haber riesgo de flebitis, sea mecánica, química o mixta. Entonces, en esas rondas detectamos calibres de gran tamaño que son innecesarios y ya eso a nosotros nos indica que debemos cambiarlos, y los sitios anatómicos inadecuados también es un predictor de que debemos cambiar el catéter periférico. ¿Qué otra estrategia? El reporte diario de cantidad de pacientes y el número de venopunciones que hay en la institución, ¿cierto? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene 2 venopunciones, se reporta 2 veces el catéter periférico. ¿Por qué? Porque el paciente está doblemente expuesto a que tenga flebitis de cualquier tipo de las 3 que le mencionamos, química, mecánica o bacteriana, ¿cierto? Sobre ese reporte nosotros sacamos un indicador, que es el número total de flebitis que se detectan en un periodo. Nosotros lo hacemos mensualmente sobre los días de exposición al catéter periférico, ¿sí? Eso se multiplica por 1000, nos da un indicador, un porcentaje que es... son indicadores de calidad del Ministerio de Salud y lo que reportamos también mensualmente. Otra estrategia es sacar porcentaje en esas, de cumplimiento en esas rondas que hacemos aleatorias en todos los servicios de la clínica durante un mes, y cuáles fueron los motivos de incumplimiento que más se presentaron, ¿cierto? Para poder obviamente impactar y realizar planes de mejora sobre esos hallazgos. ¿Qué más medimos? Medimos la adherencia a venopunción periférica.
eso se refiere al procedimiento como tal. Entonces se realiza verificación de cómo estamos accediendo al vaso sanguíneo del paciente cada vez que se va a canalizar. Intentamos, pues, obviamente, estar en la mayor número de canalizaciones posibles en los diferentes servicios de la clínica para poder verificar que se esté realizando según el protocolo institucional, ¿cierto? Adicional a eso, ya les habíamos mencionado que tenemos una lista de los medicamentos que según nuestra práctica clínica nos generan más flebitis. Entonces todos los días nos reportan cuántos y cuáles medicamentos flevosantes tiene el paciente. Obviamente encaminado que ese acceso debe tener condiciones mucho más específicas, como lo hemos hablado en el transcurso de la charla, ¿cierto? El calibre, el sitio anatómico, buena fijación y la mejor condición posible. Entonces, tenemos también unos medicamentos que son netamente de vena exclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente adicional a los medicamentos que vemos que están 3 antibióticos, trimetrofin sulfa, claritromicina, vancomicina, nutrición parenteral periférica o alguna reposición de cloruro de potasio, si el paciente tiene un medicamento adicional que no esté dentro de esta lista, pues debe tener otro acceso periférico, ¿sí? Entonces el acceso de vena exclusiva me sirve, como ya lo habíamos visto anteriormente, sea por la condición especial de pH u osmolaridad, me sirve para no mezclar o no de pronto ir a forzar ese vaso sanguíneo que lo predisponga de pronto por la exposición que tiene a desencadenar una flebitis química. Importante, de las cosas que no le prestamos mucha atención, a los dispositivos que utilizamos, ¿sí? Anteriormente, pues, y en el mercado hay mucha clase de dispositivos, mucha variedad. Nosotros pasamos por varios adaptadores de terapia intermitente y actualmente, pues, según la literatura, nos quedamos con un adaptador que es completamente transparente, que el diafragma es liso, ¿sí? Lo cual permite que no se arrojen microorganismos, pues, o sangre que pueda de pronto causar cuando conectemos los equipos de administración, de pronto entrar microorganismos que puedan desencadenar una flebitis bacteriana, ¿cierto? Adicional a eso, un dato importante, como nosotros no cambiamos los accesos periféricos sino por pertinencia o por signos clínicos, este adaptador que tenemos actualmente permite el mayor número de activaciones posibles. Los adaptadores convencionales recomiendan que se deben cambiar cada 3 días. El que tenemos actualmente permite hasta 1000 activaciones. Entonces nos puede demorar bastantes días en el paciente. ¿Qué cambiamos también? Nos cambiamos a un catéter periférico, como les dije anteriormente, de poliuretano. Es un catéter corto, un catéter de doble bisel, que me permite que cuando yo esté accediendo al vaso sanguíneo haya retorno y así, sin necesidad de entrar toda la aguja que me vaya a transfixiar la vena o extravasarla, ¿cierto? Y que sea una punción fallida. Entonces, los invito a que evalúen la tecnología que actualmente están utilizando en sus instituciones para poder prevenir la incidencia de flebitis. ¿Qué adicionamos también? Adicionamos equipos con filtro, ¿sí? Equipos con filtro que se utilizan para medicamentos que son con partículas más grandes, ¿cierto? Como el manitol, ¿sí? La amiodarona y la nutrición parenteral periférica que existe, que se puede, por vena periférica se tolera una osmolaridad hasta 900, como ya lo habíamos visto. Hay nutriciones parenterales periféricas, obviamente las osmolaridades cambian de acuerdo a la casa comercial. Entonces este filtro se encuentra antes antes del adaptador o antes de terminar el equipo, ¿cierto? Nos ayuda como a filtrar esas macropartículas para evitar que entren a la vena periférica y así pues pueda desencadenar la flebitis química como tal.
Se parametriza obviamente en nuestro sistema para pues obviamente ser cargado como a la facturación del paciente, entonces es algo completamente viable y posible. Adicional a eso utilizamos extensiones para medicamentos de terapia de dolor. Si bien la literatura no recomienda extensiones, se refiere a extensiones de anestesia, que son extensiones pues largas. Estas extensiones son, por decirlo así, microextensiones, ¿sí? Cada vía aproximadamente ocupa 2 mililitros, entonces no representa como mayor importancia y nos sirve para medicamentos de dolor específicamente porque podemos conectar entonces dos medicamentos, ¿cierto? Incluso en el mercado hay extensiones de 3 vías. Sí, nosotros actualmente utilizamos las de 2 vías, las estamos utilizando no hace mucho tiempo, pero son de gran valor porque al conectar dos medicamentos de dolor que pasan por una vena exclusiva que se utiliza básicamente es porque las infusiones de medicamentos de dolor pasan a una velocidad muy baja, ¿sí? Más o menos de 6 a 8 cc hora, entonces si lo mezclamos pues con líquidos o que pasen a mayor velocidad, pues de pronto la efectividad terapéutica pues van a haber más efectos secundarios, ¿cierto? Porque se pasan también por infusión continua este tipo de medicamentos. Todo esto para poderlo incluir, pues hay que presentar dentro de un comité de tecnovigilancia que se realiza mensualmente. También todo es representado y comparado en dinero, ¿sí? Aparte de la ventaja del paciente, se pudo comprobar que se ahorra el hecho de no tener otro catéter periférico, ¿cierto? Aparte de la exposición del paciente, más o menos un 39% se disminuye el costo. Adicional a todas estas medidas que les he mencionado, pues con la tabla de estabilidad que ya la química les había mostrado, se hace una medición también de adherencia a la administración segura de medicamentos. Depende de los resultados, pues se realiza el plan de acción o plan de mejora. Esta medición se hace también mensualmente. Otra de las estrategias es realizar talleres teórico-prácticos, ensayamos con dummies. En este caso, pues estas fotografías corresponden al taller de venopunción periférica, donde se evalúa técnica, donde se aclaran dudas. La idea es hacerlo lo más real posible. Y también se capacita pues a todo el personal de enfermería, tanto auxiliares como jefes de enfermería. Ahora de pronto esto es un tema nuevo que los invito a que se animen en las instituciones donde se encuentran a crear un grupo de terapia intravenosa. La verdad es de dedicarle mucho tiempo, pero es muy importante para poder de pronto impactar este tema en la institución, ¿cierto? Este grupo se creó alrededor de hace 2 años, está compuesto por jefes de enfermería, representantes de cada servicio. Nosotros manejamos población adulta y la idea es que estos jefes entrenados estén siendo un apoyo en el servicio donde se encuentren, ¿cierto? Entonces, alrededor de 6 a 8 meses estudiamos nuevamente todo lo de anatomía, fisiología, medicamentos, para poder entender un poco la complejidad que esto representa, ¿sí? Revisamos más literaturas, a raíz de toda esa revisión se realizó actualización de los protocolos, socializamos y divulgamos la información con toda la clínica y obviamente realizamos la verificación de adherencia a este protocolo. También se desarrollaron habilidades y competencias en el manejo del ultrasonido o ecografía para poder tener una venopunción exitosa. Dentro de todas esas estrategias que les mostramos, pues obviamente hay
tenemos que mostrarle los resultados que tuvimos. ¿Sí? Inicialmente en el año 2017 recibimos el indicador con una incidencia de flebitis muy alta, esto a nivel general. La incidencia estaba en un 19,3%. ¿Cierto? Con la implementación de la estrategia, revisión de protocolos, verificaciones de adherencias y planes de acción, actualmente tenemos una incidencia de 1,8% de flebitis. Entonces, esto es algo de muchos años y es algo que es un trabajo constante del día a día. Y en cuanto a la flebitis química, el comportamiento de flebitis, trajimos como un cuadro comparativo con respecto al año anterior y vemos una caída, un descenso importante hasta el mes de octubre. ¿Sí? La idea obviamente es no seguir manteniendo como este nivel y de pronto pues ser un poco más ambiciosos y entre menos obviamente efectos adversos hayan con respecto a la flebitis, los pacientes pues van a estar en mejor condición clínica, ¿cierto? Ya como conclusiones les voy a dejar con Viviana nuevamente para que les cuente de toda la charla con qué aspectos importantes se deben quedar. Bueno, entonces para dar por terminada la capacitación vamos a tener unas conclusiones. Entonces, como inició la jefe, fue mostrando la revisión de la literatura, entonces siempre es importante revisar qué nos dice la literatura y dependiendo de esa literatura, pues ya nos adaptamos y creamos nuestras propias guías. Entonces hay que documentar, hay que socializar con todo el personal involucrado y hay que implementar protocolos. Después de implementar esos protocolos, hay que medir a través de indicadores que realmente el comportamiento de lo que implementamos sí nos ha servido en la institución para poder prevenir todo el tema de las flebitis. Y también esos indicadores pues nos va a servir para tomar decisiones. Bueno, otra conclusión es el uso de herramientas y dispositivos médicos, barreras de seguridad que permitan impactar el tema de las flebitis. En este momento, como es el tema de las flebitis químicas, entonces impactar ese tema y asimismo garantizar una atención segura a nuestros pacientes. Otra conclusión es el cambio del catéter venoso periférico a necesidad, no en un tiempo determinado de pronto como lo tengan protocolizado, sino a necesidad y siempre con el uso de película transparente para poder observar el estado del mismo. Siempre canalizar solo cuando tenga tratamiento intravenoso y lo ideal es calibres de 20 o 22. Los sitios anatómicos ideales, que ya pues todo esto lo vimos durante la capacitación y que no debe ocupar mayor al 45% del vaso. Vena exclusiva para medicamentos irritantes según el pH o la osmolaridad. La recomendación de crear grupos de terapia intravenoso, que sea un grupo multidisciplinario. Importante involucrar siempre el químico farmacéutico de la institución para apoyar todo el tema del conocimiento del fármaco en cuanto a su pH, osmolaridad, velocidad de infusión, adecuación del medicamento. La creación de algoritmos y tablas para selección del tamaño de calibre, la clasificación y el manejo de la misma. Realizar rondas continuas evaluando la pertinencia, los sitios anatómicos y la duración del tratamiento. Entonces, si de pronto no contamos con herramientas o dispositivos de alta tecnología, podemos comenzar realizando ese tipo de rondas que nos ayuden a evaluar la pertinencia de los mismos y poder impactar también el tema. Crear talleres prácticos con simuladores y videos para el personal asistencial conozca cómo es el manejo y cómo se debe realizar una venopunción específica. El análisis y la intervención continua a través de un grupo liderado por una enfermera entrenada y apoyado siempre por un químico farmacéutico.
Y la recomendación o conclusión final es que en estos pacientes con vía venosa difícil se deben utilizar métodos alternativos. ¿Como cuáles? Estos que vemos acá. Utilizar ultrasonido o utilizar un infrarrojo para estos pacientes que realmente sean de difícil acceso venoso. Esta es nuestra bibliografía, de la cual nos basamos para toda la realización de las guías que tenemos en la institución. Entonces está la INS, la John Commission, las revistas Micromedes y Medscape, que es una de las más utilizadas en la parte química. Y por último, muchas gracias. Entonces, gracias pues a todos por la participación, a la Secretaría Nacional de Salud de Antioquia por la invitación a exponer pues nuestra experiencia exitosa. Vamos a responder una serie de preguntas que nos han dejado. Bueno, Viviana y Gina, muchas gracias a ustedes. Bueno, el objetivo de decidir realizar esta capacitación desde la perspectiva de una experiencia exitosa, básicamente es poder hacerlo no solo desde la teoría, sino desde la práctica misma y desde la realidad de las instituciones. Y bueno, si bien sabemos que no las condiciones, ni el tipo de pacientes, ni el tipo de medicamentos que usan en todas las instituciones es el mismo, pues el objetivo es que ustedes tengan herramientas para empezar a implementar una estrategia para identificar correctamente, definir cuáles son los riesgos propios dentro de la institución de acuerdo a los medicamentos que usan, a los protocolos que tienen estandarizados, los dispositivos médicos que también son muy importantes y tienen, bueno, una participación en este evento, en este tipo de evento adverso. Entonces es que ustedes puedan empezar a diseñar las estrategias de acuerdo a la característica de la institución en la que se encuentran. Bueno, les recuerdo que en el chat encuentran disponible el ingreso al listado del registro de asistencia. También ahí está el formulario para la evaluación de esta capacitación y hay un formulario para las preguntas para aquellos que tengan pues como alguna duda o nos quieran comentar algo y no lo hayan hecho. Bueno, de las preguntas que hemos recibido, entonces, bueno, con relación al efecto del omeprazol, por favor explicar el efecto de este en las flebitis químicas. ¿Cuál es bueno, cómo incide? Bueno, con respecto al omeprazol, el omeprazol tiene un pH más o menos de 5, está categorizado entre los fármacos ácidos, no es altamente ácido, pero tiene un pH de 5 que nos puede generar aparición de flebitis químicas. Inclusive nosotros en la institución es uno de los medicamentos que nos ha ocasionado la misma. Entonces es por el pH que es más o menos entre 5 a 5,1. Ok. Nos preguntan, Viviana, si esa tablita de pHs que nos compartiste durante la presentación es tomada con el medicamento sin diluir o diluido. Bueno, entonces, como les dije, la principal base de datos fue Micromedex y se tomó del fármaco sin dilución, el principio activo como tal. Bueno, y hay otra pregunta con relación a la piperacilina tazobactam. ¿Qué pasa cuando se diluye en lactato o Harman? Bueno, la piperacilina tazobactam no es compatible con el lactato de Ringer. La recomendación, según la literatura, es que se diluya con cloruro de sodio. Entonces, como no son compatibles, va a inactivar el principio activo y lo que va a generar es que, uno, que no haya efectividad del fármaco al paciente y dos, que la estabilidad también se vea afectada. Entonces, la recomendación es la dilución en cloruro de sodio solamente. Listo. Por acá hay otra pregunta que estoy viendo en este momento en el chat, es con relación al cambio del catéter.
Dentro de las conclusiones, bueno, y también como nos lo comentaron durante la capacitación, ustedes como estrategia implementaron el cambio de catéter solamente de acuerdo a la necesidad. Nos preguntan si se tiene establecido un tiempo máximo de permanencia para ese catéter. Un tiempo máximo de permanencia, no. Según la necesidad, como lo mencionó la jefe, cuando hay aparición de síntomas o signos clínicos de flebitis, cuando el paciente terminó la terapia o si tiene un medicamento por vena exclusiva, se debe retirar ese catéter para que por ahí no infundan otros fármacos. Pero no tenemos un tiempo que es 48 horas, 72, 96, no. Solamente en esos casos que los mencionó la jefe. Listo, perfecto. Bueno, estas son las preguntas que nos llegaron. De todas formas, les hacemos, bueno, primero las gracias por haber participado de esta invitación, como ya se los había manifestado desde el principio, y también hacemos desde la Secretaría de Salud y el Programa de Farmacovigilancia una invitación a motivar a las instituciones a participarnos de esas experiencias exitosas que ustedes hayan implementado, orientados a mejorar la seguridad de los medicamentos que usan en la institución, y la idea es que podamos compartir con otras instituciones y con otros actores del Programa Nacional de Farmacovigilancia ese conocimiento que ustedes como institución han implementado. Entonces, bueno, les damos las gracias nuevamente y que tengan un feliz día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación y por los participantes. Qué pena, yo voy a, que por acá hay otra pregunta para no dejarla ahí como volando. Nos preguntan, dice, quisiera saber la experiencia en la fijación de catéteres cuando no son pacientes hospitalizados sino ambulatorios. Caro, qué pena, nuevamente me repites la pregunta. Experiencia en fijación de catéteres en pacientes ambulatorios. Por el tema de los costos, están hablando del apósito transparente es muy costoso para un paciente que es ambulatorio, entonces, ¿con qué se podría fijar? Ok, los catéteres periféricos, pues, idealmente, pues sí se debe fijar con una película transparente para poder visualizar el sitio de inserción, ¿cierto? Sí puede ser un poco más costoso que las fijaciones convencionales con microporos o Fixomul, pero la literatura recomienda cuando se fije con Fixomul o microporo, obviamente va a estar tapando el sitio de inserción. Al tapar el sitio de inserción, lo que se recomienda es cambiarlo cada 24 horas. Entonces, si hacemos riesgos, beneficios y costos, el estar cambiando esas fijaciones cada 24 horas también me va a aumentar en cuanto a costos, ¿sí? Y obviamente la exposición al paciente de desplazar el catéter y también de pronto de no poderlo visualizar me va a aumentar el riesgo de no tener presentes los signos clínicos de pronto de una flebitis bacteriana, ¿cierto? Entonces, en riesgo, beneficios y en costos, el apósito transparente no es costoso. Si fuera catéteres que no son periféricos, el apósito transparente nos podría durar hasta 7 días, según lo que dice en la literatura, o sea, los catéteres centrales o los catéteres de inserción periféricas como los PIC, cuando los pacientes salen ambulatoriamente. Jefe, pero yo creo que la pregunta es un poquito más para aquellas instituciones que canalizan pacientes para administración de medicamentos ambulatorios. Ok, claro, pues para los pacientes ambulatorios igual, o sea, se manejan catéteres periféricos y no se recomienda pues cambiarlos periódicamente, ¿sí? Si no se recomienda cambiarlos periódicamente, la fijación con película nos dura el tiempo que dura el tratamiento venoso. Si lo van a fijar, de pronto no tienen acceso a la película transparente, sino a cintas adhesivas, ¿sí? Obviamente habrá que cambiarlas cada 24 horas, la fijación. Y jefe, bueno, pero por ejemplo, en cirugías ambulatorias tenés un paciente que no va a tener el catéter, sino durante, digamos, el tiempo que permanezca en el procedimiento, ¿con qué lo fijan?
Como son procedimientos cortos, como tú los dices, pues los podemos fijar con cinta adhesiva. Ok, listo. Bueno, yo sé que ya había despedido y todo, pero por acá tenemos otras preguntas, entonces la idea es poderlas resolver. Bueno, recomendaciones o que ustedes tengan de acuerdo a lo que hayan identificado durante la administración de medios de contraste y las flebitis que se presentan por este tipo de productos. Ok. Con respecto a medios de contraste, es importante tener en cuenta todas las recomendaciones que les dijimos, ¿cierto? El sitio anatómico y el calibre adecuado y cuál es el material del catéter periférico que utilizamos. Sí, es muy, muy importante. Por protocolo institucional, sí, las venas del calibre del catéter puede ser 18 o puede ser 20, que en muchas instituciones no se utiliza. ¿Por qué? Porque la presión del inyector más o menos es 300 psi. El catéter periférico que nosotros tenemos actualmente, que es de poliuretano, o sea que las paredes son más delgadas y la luz del vaso del catéter es más grande, no soporta esa presión de PSI que soporta según la casa comercial nos soporta una presión de 330, o sea, supera la presión del inyector. Entonces, también esos no tenemos incidencia alta de flebitis por medio de contraste por el dispositivo que utilizamos y por la implementación de las estrategias que ya les mencionamos. Ok, gracias, jefe. Bueno, cuando se administran sedantes tipo Propofol, en caso de extravasación, la literatura recomienda colocación de hielo y no paños con otras sustancias. ¿Ustedes qué experiencia han tenido? ¿Qué recomendaciones pueden dar al respecto? Igual, ¿sí? La extravasación, estamos de acuerdo, la extravasación se maneja con hielo local. La idea es que no, la flebitis de pronto no sea un grado más alto, sino poder disminuir como esa incidencia de flebitis o esa gravedad de la flebitis, ¿cierto? Pero lo manejamos igual, como lo Pero leí. ellos nos están hablando de extravasación. La extravasación, pues, con el propofol. Sí. Es el diagrama que Viviana les mencionó anteriormente, ¿cierto? Es de tener la infusión, aspirar la mayor cantidad de fármaco posible, retirar ahí sí el catéter, demarcar la zona y aplicar hielo durante 12 horas, ¿cierto? Y pasar luego cuando ya estén los signos de flebitis clara, cuando ya tengamos la flebitis definida, si se forma, pues pasar a la administración a los medios locales con sal Epsom y agua. Ok. Bueno, recomendaciones que ustedes nos puedan compartir para la dilución de la claritromicina. Permíteme, esa respuesta te la da Viviana, ¿listo? Bueno, yo le complemento un poquito con lo del propofol. El propofol no es tan flebosante, sino que en el momento de pasar es dolor localizado. Entonces lo que se recomienda es administrar lidocaína intravenosa antes de. Entonces, como ya estamos utilizando tanto propofol para la sedación por la escasez de midazolam, estamos con esta previa de lidocaína al paciente para evitar eso. Bueno, ¿cuál es la pregunta con respecto a la claritromicina? Recomendaciones para dilución, Viviana. Bueno. Entonces, la recomendación, ya que también es un fármaco que se está utilizando mucho con el tema de la pandemia, la recomendación es diluir en lactato de Ringer. Cuando se diluye en lactato de Ringer, disminuye el riesgo de flebitis química también por su composición como tal. Ok. Bueno, nos pregunta si han llegado a presentar flebitis por el uso de enoxaparina y cuál, ustedes que han identificado que puedan ser los factores de riesgo, las causas por las cuales este medicamento ocasiona flebitis. Enoxaparina. Pero la enoxaparina debe ser heparina sódica, sí, porque las heparinas de bajo peso molecular las administramos a nivel subcutáneo. Por ende, yo pienso que debe ser la heparina sódica. A pesar de que es un medicamento que lo administramos en infusión continua, no tenemos tanta incidencia por flebitis por heparina sódica.
Bueno, con relación a las nutriciones parenterales que administren por vía periférica, Vivi, ¿qué incidencia han evidenciado de ocurrencia de flebitis? Bueno, con las NPP, a pesar de que la osmolaridad no supera los 900 miliosmol, tiene una osmolaridad más o menos de 850 miliosmol por litro, sí hemos tenido varias incidencias de flebitis química. ¿Cómo disminuimos eso? Con la creación y la adquisición de los equipos con filtro que le mencionó la jefe en una diapositiva. Esos equipos con filtro lo que hacen es capturar las partículas de gran tamaño y nos disminuyen el riesgo de flebitis, porque sí tuvimos alta incidencia, pero con eso logramos también disminuir la misma. Bueno, y con relación a miodarona, recomendaciones prácticas para disminuir las flebitis que se presentan por este medicamento. La miodarona también es un medicamento altamente flebosante. También se adquirieron los equipos con filtro porque tenemos 3, amiodarona, manitol y NPP con nutrición parenteral. Y con la miodarona también entonces se disminuyeron con la adquisición de los mismos. Bueno, Y lo que hemos dicho todo el tiempo, siempre por bomba de infusión, no solo por el tema de las flebitis, sino por ser un medicamento también alto riesgo. Bueno, hay una pregunta en cuanto a los proveedores que ustedes manejan para adquisición de equipos. Yo creo que esa pregunta me la pueden dirigir a mí al correo electrónico y yo los enlazo con la clínica para que les respondan las recomendaciones que ellos tienen. Bueno, y les compartan la información de los proveedores que ellos usan. Por acá hay otra que vi que la respondieron en el chat y es acerca de cada cuánto cambian los equipos de venoclisis, macrotero, uretrol, equipos bomba. Tenemos protocolizado cada 4 días. Se cambian los equipos con bomba. ¿Y es por recomendación del fabricante o es una estrategia institucional? Bueno, el laboratorio como tal no nos da ese tipo de recomendaciones. Nosotros, ¿de dónde nos basamos? De las guías INS. La guía INS recomienda que como se garantiza un sistema cerrado, se puede cambiar cada 96 horas. Listo. Bueno, por acá hay una pregunta, no sé si ustedes sí han tenido experiencia en eso y es con relación a los pacientes o bueno, o desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué recomendación le podrían dar a las instituciones o que hacen administración de medicamentos a pacientes en casa y esto con relación al cambio del catéter a necesidad? Si sí es pertinente teniendo en cuenta que no son pues como tan controladas las condiciones para hacer asepsia, ¿cierto? La vigilancia de ese catéter en el paciente. ¿Qué recomendaciones les podrían compartir? Bueno, a pesar de que sea un paciente ambulatorio, las recomendaciones son las mismas, el sitio anatómico adecuado, elegir el calibre desde el inicio del tratamiento, el calibre adecuado y también el cambio del catéter a necesidad. Se puede hacer un seguimiento ambulatorio, vigilancia ambulatoria, un paciente educado que desde el principio lo eduquemos, si usted tiene estos síntomas, estos signos, nos puede avisar inmediatamente o cuando se realice el llamado telefónico, ellos también pueden avisar y pues se podría tener un control más adecuado del paciente ambulatorio, pero en términos generales las recomendaciones son las mismas. Listo. Vivi y jefe Gina, ustedes nos podrían compartir pues con nuestros espectadores un correo electrónico al cual ellos se puedan comunicar con ustedes, pedirles asesoría. También nos preguntan en caso de que se quieran referenciar con la institución, ¿cuál es el proceso para hacerlo? Claro que sí. Entonces, les dejamos el correo electrónico. Ya lo vamos a colocar por acá por el chat. Cualquier duda, nosotros estamos a la disposición de atenderlos. El tema de la referenciación es con calidad. También les vamos a dejar entonces el correo de calidad para solicitar la referenciación de la misma. Listo. ¿Ustedes administran medicamentos oncológicos? No, señora.
En el Por momento acá no nos tenemos estaban. oncología. Listo, no, yo creo que esas son pues como las preguntas. Hay algunas que nos consultan si es posible compartir información de la tabla de estabilidad. Eh, no sé, Viviana, si eso sea posible, que nos puedan como compartir, obviamente no la tabla que ustedes tienen completa, pero sí algo para compartirles a las instituciones como un inicio o algo de que desde que empezar, bibliografía. Ok, sí, eso fue un trabajo bastante largo y que todavía tenemos pensado incluir mucho más cosas importantes para el personal de enfermería, pero nos pueden escribir al correo y con mucho gusto pues hacemos el acompañamiento en la creación del mismo. Listo, ustedes ya escribieron el correo en el chat. Sí, señora. ¿Cuál es el de Bueno, de Julio? todas formas, no, tranquilas, Viv, si quieren me lo pasan a mí, yo les Ok. escribo siempre a quienes hayan, pues, obviamente registrado el listado de asistencia y yo les comparto por ahí los correos para que puedan contactarlos en caso de que requieran, pues, como solucionar más dudas. Eh, por aquí hay una preguntita, dice, ¿recomiendan el uso de PIC en áreas de hospitalización para terapia intravenosa mayores a 10 días? Espérame un momento. Es como de la jefe. Hola, Caro, qué pena no escuché yo. Tranquila, jefe. Bueno, recomiendan el uso de PIC en áreas de hospitalización para terapia intravenosa mayores a 10 días. ¿El uso de qué? Perdón. PIC. PIC. Ok, mira, eso depende de la terapia venosa del paciente, ¿cierto? A qué es encaminada. Si son medicamentos flevosantes, si obviamente son pHs que se salen dentro del rango permitido entre 5 y 9 o que supere la osmolaridad. Pero si son medicamentos generales con pHs más bien neutros, no necesariamente se recomienda el PIC. Nosotros en el país no tenemos como un dispositivo como tal que se utiliza en otras partes, que son las líneas medias, ¿sí? Las líneas medias es como ese intermedio entre un catéter periférico y un catéter central. Sí, se termina manejando como catéter periférico y la punta llega a la línea media axilar y se inserta tal cual como un catéter periférico. Nos da la posibilidad, por ser un poco más largos, de insertarlos en venas profundas, como la vena basílica, como lo vimos inicialmente, que nos soportan unos flujos más altos, y por tener flujos tolerables más altos, pues obviamente la incidencia de flebitis va a ser menos y se manejaría como un catéter periférico. Pues como tal, el catéter de línea media no está el nombre con el laboratorio, pero se puede utilizar un catéter que mida aproximadamente 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros. Listo, jefe, muchas gracias. Bueno, el correo estaba pasando, pero ya no está pasando. Sí, ya está pasando. Sí, Sí. estaba pasando en la parte de abajo del video. Con relación a si la capacitación queda grabada, sí, este video queda publicado en la página de streaming de la Secretaría. Ustedes pueden acceder a él en el momento en que quieran hacerlo a través del link que se les compartió para ingresar. Entonces ahí lo van a tener siempre disponible. Bueno, yo creo que ya terminamos pues como de resolver todas las preguntas. Si tienen dudas adicionales o algo en lo que los podamos apoyar, me pueden escribir al correo de farmacovigilancia o al correo de la jefe Gina que está pasando en este momento por el video. Y bueno, de nuevo muchas gracias a todos. Damos por terminado este evento de capacitación y que bueno, ahora sí que tengan un feliz día. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.